En este video vamos a hablar de geometría. Nos enfocaremos en la figura geométrica triángulo. Mi nombre, Juan Sebastián Bustamante. Para el análisis del triángulo lo dividimos en 6 secciones. En este video, que llamamos parte 5, abordaremos el quinto tema, perímetro de un triángulo. Primero recordemos el concepto de perímetro. Estoy seguro que muchos de nosotros nos olvidamos de su definición. El perímetro corresponde a la superficie que está alrededor de un determinado espacio plano. Por lo tanto, el perímetro de un triángulo corresponde a la superficie que está alrededor de este, es decir, de las líneas que lo bordean. Revisemos la fórmula que debemos aplicar para calcular el perímetro de un triángulo. Perímetro es igual a la suma de los lados, que es equivalente a decir el lado 1 más el lado 2 más el lado 3. Analizando la fórmula, implica que para calcular el perímetro de un triángulo necesitamos conocer las medidas de sus 3 lados. Veámoslo en un dibujo para aterrizar la teoría. Tenemos un triángulo, que puede ser un triángulo cualquiera. Cuando hacemos referencia a cualquier triángulo, nos referimos a los tipos de triángulos que estudiamos en otro video y que pueden ver en la descripción de este video. Primero, identifiquemos un lado del triángulo. Este lado podemos llamarlo lado 1. Ahora, identifiquemos otro lado del triángulo. A este podemos llamarlo lado 2. Finalmente, reconozcamos el otro lado del triángulo y a este podemos llamarlo lado 3. En la sección pasada estudiamos el área de un triángulo. El video lo puede encontrar en la descripción. Y en este video estamos estudiando el perímetro. Entonces veamos cuál es la diferencia entre área y perímetro. El área se refiere a la superficie interior de un espacio, mientras el perímetro representa las fronteras de la superficie. Por ejemplo, en la figura que tenemos a la izquierda, el área es todo lo que está dentro. El perímetro son los bordes o fronteras del triángulo. Ahora sí, entremos en materia y procedamos a calcular el perímetro de un triángulo. Recordemos que el cálculo del perímetro de un triángulo se consigue sumando sus 3 lados, tal como nos lo recuerda la fórmula. Perímetro es igual a la sumatoria de los 3 lados. Veamos un ejemplo. Calcular el perímetro del triángulo que se muestra a continuación. El lado 1 mide 4 centímetros, el lado 2, 2 centímetros y el lado 3, 7 centímetros. Recordemos la fórmula. Perímetro es el resultado de sumar los 3 lados del triángulo. Entonces, debemos reemplazar los valores de los 3 lados y sumarlos, que da como resultado 13 centímetros. Es decir, el perímetro de este triángulo es 13 centímetros. Veamos un segundo ejemplo. Calcular el perímetro del triángulo que se muestra en la diapositiva. Sabemos que el lado 1 mide 4 centímetros, el lado 2 mide 15 centímetros y el lado 3 15 centímetros. Como tiene dos lados iguales, sabemos que se trata de un triángulo isósceles. Recordemos la fórmula. Perímetro es igual a la suma de los 3 lados. Entonces, reemplazamos en la fórmula el lado 1 que vale 4 centímetros, el lado 2 que vale 15 centímetros y el lado 3 que vale 15 centímetros. Realizamos las operaciones y tenemos que el perímetro es igual a 34 centímetros. Realicemos un tercer ejemplo. Un terreno tiene forma triangular, cuyo perímetro es de 13 centímetros. Calcular el lado A. Tenemos el terreno con forma triangular. Uno de sus lados mide 2 centímetros, otro de sus lados mide 7 centímetros y su otro lado es el que desconocemos, es decir, es nuestra incógnita, que para este ejercicio se llamará A, tal como se muestra acá en la diapositiva. Recordemos la fórmula. Perímetro es igual a la suma de los 3 lados. Entonces, reemplazamos en la fórmula perímetro, que es el valor que nos da el enunciado, que es de 13 centímetros. Y esto es igual al lado 1, que vale 2 centímetros, más el lado 2, que vale 7 centímetros, y el lado 3, que es nuestra incógnita. Como el valor que desconocemos es el lado A, entonces debemos proceder a despejar esta incógnita, es decir, debemos dejarla sola al lado derecha
al lado derecho de la ecuación. Por tanto, tenemos que 13 centímetros menos 2 centímetros menos 7 centímetros es igual al lado A. Después de realizar las operaciones, tenemos que el lado A del triángulo vale 4 centímetros. Esta información se puede constatar con el ejemplo 1, dado que utilizamos los mismos valores. Realicemos un cuarto ejemplo. Un terreno tiene forma triangular, más específicamente de triángulo rectángulo. Alfredo desea conocer su perímetro para así comprar el alambrado que le pondrá al cercarlo. En una medición hecha previamente, se sabe que un lado mide 6 metros y el otro 8 metros, y el tercer lado, que es la hipotenusa, se desconoce. Este ejercicio tiene un nivel de complejidad un poquito mayor, dado que no nos está dando el triángulo físicamente, pero nos lo está describiendo. No obstante, con la información suministrada lo podemos dibujar. El enunciado nos dice que el terreno tiene forma triangular, específicamente de un triángulo rectángulo. Sabemos que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, procedemos a dibujar un triángulo que cumpla con esta característica. Ya tenemos nuestro terreno de forma triangular, de triángulo rectángulo. Luego el enunciado nos dice que se conocen dos lados, pero se desconoce tanto el tercer lado, que es la hipotenusa, como el perímetro. Escribamos primero los valores desconocidos. Según el enunciado, desconocemos la hipotenusa. Entonces, procedemos a escribir la letra C en su ubicación. Lo otro que desconocemos es el perímetro. Y para este escribimos la fórmula que utilizamos para su cálculo. Perímetro es igual a la suma de los tres lados. Ahora, escribamos los valores que conocemos. Tenemos que un lado vale 6 metros y el otro lado vale 8 metros. Vale aclarar que el problema radica en que Alfredo necesita conocer el perímetro. Sin embargo, tenemos dos incógnitas, tal como lo podemos observar en la fórmula al reemplazar los datos. Tenemos que perímetro, valor desconocido, es igual al lado 1, que vale 6 metros, más el lado 2, que vale 8 metros, más el lado C, que también es el valor desconocido. Recordando nuestras clases de trigonometría, hay un famoso teorema que se llama el teorema de Pitágoras, el cual nos enuncia que para triángulos rectángulos la hipotenusa es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado, es decir, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Con esta fórmula podemos calcular el valor de c y después reemplazarlo en la fórmula de perímetro. Procedamos entonces a calcular este valor, es decir, el de la hipotenusa. Tenemos por el teorema de Pitágoras que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria de cada uno de sus lados elevados al cuadrado. Reemplacemos los valores de a y b, que son los valores de los lados que conocemos del triángulo rectángulo. Del dibujo observamos que a vale 6 metros y b vale 8 metros. Entonces nos queda que c al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. 6 al cuadrado es igual a 36 y 8 al cuadrado es igual a 64. Después de realizar las operaciones, tenemos que c al cuadrado es igual a 100. Sin embargo, necesitamos conocer el valor de c. Necesitamos conocer es el valor de c, no de c al cuadrado. Entonces, debemos aplicar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. La raíz cuadrada de c al cuadrado es c y la raíz cuadrada de 100 es 10. Por ende, tenemos que el valor de c es 10, es decir, el valor de la hipotenusa es 10. Ya podemos reemplazar el valor de c en la fórmula del perímetro y así conocemos ya los valores de los tres lados del triángulo. Perímetro es igual a la suma del lado 1, que es 6 metros, más el lado 2, que es 8 metros, más el lado 3, que es 10 metros.
Después de realizar las operaciones, el perímetro es de 24 metros. Por tanto, Alfredo necesitará comprar 24 metros de alambrado para cercar su terreno. Con esto damos fin a la sección perímetro de un triángulo.